midiendo el clima y el microclima. En esta clase vamos a recordar unas nociones sobre clima y vamos a ver instrumentos de medición, herramientas gráficas que nos permite hacer lectura de clima y aplicaciones que también nos permite ver datos de clima en tiempo real. El clima. La palabra clima viene del griego clima, que hace referencia a la inclinación del Sol. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región determinada. El clima se divide según la temperatura en cálidos, templados, fríos, y según la humedad se divide en lluviosos y secos. La climatología es la ciencia que estudia los diferentes factores y elementos meteorológicos de las condiciones del tiempo y su distribución geográfica. Los factores del clima son las condiciones físicas que identifican a una región o un lugar en específico y determinan su clima. Las principales son latitud, altitud, relieve, distribución de tierras y agua, corrientes marinas, modificaciones al terreno. Los elementos del clima son las propiedades físicas de la atmósfera. Dichas propiedades se encuentran en cambios constantes, ya que se encuentran influenciadas por ciclos dinámicos, lo que hace que una pequeña modificación en una variable altere a todas las demás. Estas son temperatura, humedad, precipitación, viento, presión atmosférica, radiación, nubosidad. El análisis de las condiciones climáticas se puede realizar en dos niveles básicos: macroclimatológico o regional y microclimatológico o local. El macroclima se refiere al conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan un lugar por largos periodos de tiempo. Este se lleva a cabo tomando en cuenta estadísticas del tiempo atmosférico, normalmente sobre un intervalo de 30 años. El microclima se refiere a una serie de variables atmosféricas que distinguen una zona o espacio medianamente reducido. Puede ser natural o artificial. Este último, consecuencia de la mano del hombre. Herramientas de medición. Un satélite meteorológico es un tipo de satélite artificial que se utiliza principalmente para supervisar el tiempo atmosférico y el clima de la Tierra. Estos satélites proporcionan datos actualizados permanentemente de las condiciones meteorológicas que afectan a grandes áreas geográficas. Los servicios de predicción meteorológica dependen del flujo constante de imágenes tomadas por estos satélites. Los satélites meteorológicos se sitúan en dos tipos de órbitas: geoestacionarias y polares. Los satélites meteorológicos geoestacionarios más conocidos son el GOES, el GMS, el GOMS, el INSAT y el Meteosat. Por su parte, los satélites meteorológicos de órbita polar más conocidos son los de la serie NOAA. Aquí podemos apreciar una animación que ha sido desarrollada a partir de imágenes satelitales de la serie NOAA.
Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Aquí podemos ver una estación meteorológica profesional que puede cubrir múltiples parámetros. Estas se conectan a un computador o software para analizar y comparar los datos. Aquí podemos observar el sensor de velocidad y dirección del viento, radiación solar, índice UV, sensor de precipitación, sensor de temperatura y humedad relativa, presión barométrica. Existen también en el mercado aparatos manuales portátiles y accesibles que permiten medir y registrar datos microclimáticos. Podemos mencionar el anemómetro, que mide la velocidad del viento, el termómetro, que nos mide la temperatura del aire y la humedad relativa del aire, el barómetro, que mide la presión atmosférica, los termómetros y las cámaras infrarrojas. Estas últimas nos permiten medir la temperatura de superficies. Aquí podemos ver un termómetro de la marca Testo, que es una marca bastante conocida en el mercado. Estos aparatos nos permiten medir temperatura del aire, humedad relativa del aire, pero también nos calcula otros parámetros como la temperatura del rocío. También nos permite registrar los datos y son muy fáciles de manipular y también livianos. Gráficos. Entre los gráficos más comunes encontramos los mapas, que son instrumentos gráficos de un territorio que nos permiten también poder ver otro tipo de informaciones, en este caso la información sobre los diferentes tipos de climas y sus distribuciones en el planeta. Hay algunas páginas web que nos ofrecen datos climáticos en tiempo real y de pronóstico de condiciones meteorológicas de días próximos, ilustrados en forma de curvas, histogramas y tablas. Este gráfico se denomina rosa de vientos. La rosa de vientos relaciona los parámetros velocidad, frecuencia y dirección del viento en un sitio dado. Contiene los siguientes elementos: los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Los valores de frecuencia de viento en porcentaje, ubicados sobre los anillos concéntricos. Unas barras que representan la dirección, frecuencia y velocidad del viento, cuyas convenciones se encuentran indicadas en el mismo gráfico. Este gráfico es desarrollado por el IDEAM, el Instituto de Hidrología Meteorológica y Estudios Ambientales de Colombia. Este tipo de gráficos permiten igualmente hacer análisis bioclimáticos para estimar la dirección del viento en los proyectos urbanos y arquitectónicos. Este gráfico se denomina diagrama estereográfico, el cual representa la trayectoria solar aparente de un sitio dado durante todo un año y por cada hora del día. Esta información nos permite hacer análisis de la incidencia solar en los proyectos urbanos y arquitectónicos, requisito fundamental de un diagnóstico bioclimático.
Aplicaciones. Primeramente vamos a ver la aplicación Windy. Windy es una herramienta para la visualización del pronóstico del tiempo actualizado. Utiliza los modelos de pronósticos meteorológicos más importantes del mundo. Aquí vemos su interfaz. En la parte inferior están las escalas de valores de los parámetros y en la derecha podemos observar los parámetros y sus escalas. Aquí estamos viendo la humedad relativa en porcentaje, las nubes, concentraciones de CO para índices de calidad del aire. Vemos también la presión atmosférica. Y además Windy nos da otras opciones. Contiene una gran cantidad de capas climáticas y además es personalizable. Nosotros podemos activar aquellas que queremos utilizar. Su interfaz es muy sencilla y podemos ver los datos en tiempo real, incluida la fecha y la hora y el movimiento de parámetros tales como el viento. En este sitio web denominado accuweather.com, nosotros podemos obtener datos meteorológicos de cualquier localización en el mundo. Aquí vamos a acercarnos hasta lograr llegar a la ciudad de Barranquilla, Colombia. Con el mouse podemos desplazarnos y podemos hacer zoom. Noten que se pueden apreciar los valores de temperatura media. Aquí por ejemplo 28 grados y abajo la escala de valores que va de menos 45 grados a 54 grados centígrados. Esta es una captura de pantalla de la interfaz de la aplicación de Weather Tool. La aplicación de Weather Tool tiene una base de datos de diferentes ciudades del mundo y esa base de datos contiene datos climáticos de esas ciudades. Estos aparecen representados en las pestañas que tenemos en la parte izquierda, a saber, la localización, la posición solar, la psicometría, el análisis de vientos, los datos horarios, los datos semanales y datos mensuales. Otra herramienta muy útil es el software Meteonorm. Este es un software bajo licencia de pago que ofrece acceso exclusivo a los datos del Archivo de Balance Energético Global. Estos proceden de los servicios meteorológicos nacionales en amplios periodos y además de 5 satélites geoestacionarios. La página web Energy Plus Weather es una página del Departamento de Energía de Estados Unidos y esta posee una base de datos meteorológicos de 2100 ubicaciones. Estos datos están ordenados por región y por país. La página web del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, también nos ofrece datos meteorológicos tomados en diversas estaciones meteorológicas distribuidos
en todo el territorio colombiano. Estos datos son gratuitos y accesibles a través de inscripción en una cuenta del IDEAN y solicitando los datos requeridos. Y con esta pregunta damos por terminada esta explicación acerca de herramientas de medición de clima y microclima. Espero haberles aportado con estas informaciones. Muchas gracias por su atención.